Señores, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Con nosotros ya, el ingeniero Rubén Jiménez Bichara. Rubén. Mi amor, complacido y en honor de poder acompañarte en este programa esta tarde. Sí. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Pero primero, déjenme decirles rápidamente que ustedes no lo van a creer. Listín diario de esta tarde, óyeme esto. Tribunal Superior Administrativo ordena la citación del presidente Luis Abinader. Está en el listín. Y altos mandos por incumplimiento de sentencia a favor de Pepe Goyco. Tiene que ir el presidente, ese es el abogado de Pepe Goyco que está dando estas declaraciones, al Tribunal Superior Administrativo, porque Pepe fue favorecido con una sentencia de que había que en términos de daño patrimonial, o sea, poniendo en entredicho el patrimonio del presidente, o sea, en entredicho en el sentido que tiene que responder con esto. Entonces, un desacato a una sentencia definitiva que desde hace más de 2 años le favoreció, ¿ok? Y que dichos oficiales y el presidente se niegan por inconfesos intereses a ejecutar en abusiva y franca violación del mandato y el juramento constitucional. Así que esto no se había visto, Rubén, esto no se había visto nunca. Complicado, sí. Y más Pepe, que es una gente de Hipólito, yo no entiendo. Bueno. Entonces, y decirle también, me mortifica rápidamente, esta señora no tiene quien la defienda. Madre clama por aulas para inscribir sus hijos. ¿Ustedes se acuerdan la semana pasada que yo estaba hablando? Esto lo acabo de ver en el Listín Diario. Margarita Contreras, 32 años y 6 hijos, y está embarazada. Fue suspendida de su trabajo, vive en una pequeña pensión en el sector Santa Lucía de Cienfuegos. Eso es en Santiago. Su principal preocupación es que 3 de sus hijas no saben dónde van a estudiar por falta de cupo en los centros educativos que están en el entorno de su humilde vivienda. Dice que su principal temor es que por falta de aula para acoger a 4 de sus hijos, estos corran con la misma suerte que ella, que creció totalmente analfabeta y hoy no sabe ni leer ni escribir. Eso es este país, Rubén. Wow. Todavía lidiando con a algo este básico. A este nivel. Entonces yo me hago voz, no sé ni siquiera quién es, de Margarita, pero ya también para la... Es que la pobreza es así. No tiene dónde llevar su... Miren los niñitos ahí, miren. Las niñitas. ¿Me entienden? Bien, y en Santiago Rodríguez, muchísimas gracias, don Papo Fernández. Santiago Rodríguez, Cámara de Comercio y Producción de Santiago Rodríguez, la feria de Santiago Rodríguez, dedicada al presidente Luis Abinader, del 27 al 30 de julio. Esa feria nosotros hemos ido. Maravillosa. Arranque a la 4ª Feria Santiago Rodríguez 2023, dedicada al presidente de la República, Luis Abinader. Papo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación que nos estás haciendo. Qué bueno que los pueblos se movilizan para lo bueno. Bien, Rubén, yo voy a comenzar por algo que no quiero que te me detengas mucho, pero no puedo dejar de preguntarte. Esta tanda de apagones, tú que pasaste por la vicepresidencia de la CDE, y ahora vamos a decir, la reina de todo esto, la joya de la corona, Punta Catalina. Tanto lodo que se le echó a Punta Catalina. Sí. Pero todo a su tiempo, ¿verdad? Y sí, la verdad siempre encuentra su espacio, y esperemos que así
sea siempre. Fíjate, los apagones, primero estamos en una época de verano, el calor incrementa la demanda normalmente en más de un 20%, ligeramente más del 20%, y como he dicho en otras ocasiones, cada administración tiene sus propios retos. Sí. ¿Cuáles fueron los retos de nuestra administración? Lidiar con un sistema donde la demanda superaba la oferta de energía. Sí. Entonces, ¿qué teníamos como tarea? Ampliar el parque de generación y diversificarlo. Eso fue el reto de nuestra administración. Teníamos una demanda colocada en un nivel que la oferta no lograba satisfacer. En consecuencia, habían cortes de servicio donde había que limitar el servicio a 14 horas, un circuito a 16, uno a 14, dándole 8 y 10 horas de apagones a un sector, sí, en otros 6, en otros 4, y ligeramente en algunos un servicio 24 horas deficiente. Eso es lo que a nosotros nos tocó. Entonces teníamos que lidiar con eso. Al final del plan logramos tener un sistema eléctrico equilibrado, sí, con un servicio 24 horas en la generalidad de los lugares del país, sí, y un ligero colchón para cualquier emergencia. ¿Qué vino luego? Una crisis de combustibles. Y yo siempre he dicho, es el reto de esta administración. ¿Cómo va a lidiar con lo que le ha tocado? Sí. Porque no es lo que yo desee, es lo que me tocó, ¿verdad? Entonces, en base en la forma que enfrente esa realidad, es lo que la va a calificar de si pasó la prueba o no pasó la prueba. En este caso, tú tienes una demanda de generación que ya supera los 3.000 megavatios, pero tienes un parque que tiene más de 5.000 megavatios instalados. ¿Dónde es que entra el problema? Ajá. Que ocasionalmente tú tienes 3.800 megavatios que te pueden responder favorablemente de esos 5.000 y pico. Cuando una planta sale de servicio o se daña, tú tienes que recurrir a plantas que no son tan eficientes, pero tú programas ese servicio en adición a un mantenimiento al sistema, a las redes, sí, que aparentemente ha estado totalmente en el suelo, y esa deficiencia de mantenimiento se refleja también en todos esos cortes de energía, en toda esa ineficiencia en el servicio. Yo entiendo que es un tema de planificación y de gerencia. Pero claro, es que se habla, aquí estuvo el ingeniero Bernardo Castellanos y nos explicaba la semana pasada que, por ejemplo, las distribuidoras no tienen un parque de stock, un stock. Exacto, o sea, hay un tema de aprovisionamiento. De aprovisionamiento, de contadores, de cables, no hay. Yo creo que es una mezcla de muchos elementos. A nosotros como partido no nos luce tener una crítica irracional. Sí, claro. Nos luce tener una crítica orientadora, constructiva, que pueda ayudar si se nos quiere escuchar. Y yo entiendo que es un tema, primero, del mantenimiento de las propias líneas, que están un tanto por debajo de lo que debe ser. Tal vez un tema de recursos, no sé. Sí. No tengo esa información de la razón, pero obviamente que el mantenimiento y aprovisionamiento ha estado muy deficiente. Pero juntamente con eso está la programación de las propias plantas. Si tú tienes, es como vamos a suponer que tú tienes que transportar 5.000 pasajeros, pero tienes guaguas para transportar a los 5.000 y una guagua se te daña. Tienes que recurrir a una voladora, sí, a una que no esté en buen estado, sí, pero que te puede llegar. Pero que tuviera también tú. Que no está tan cómoda, ¿verdad? Sí, claro, que tienes ahí. Entonces, con la energía es lo mismo. Tú tienes 3.800 megavatios que puedes, sí, disponer de ellos más o menos eficientemente, uno más que otros, y tienen otra serie de plantas, sí, que para emergencia. Decía Bernardo que incluso el PLD, con todo y que Punta Catalina y todo lo que se hizo, las inversiones, recuerdo un discurso de Danilo que decía que una de las cosas que, inaugurando AES, el gasoducto. El gasoducto de AES, yo creo que fue uno de los mejores discursos. Danilo, muy corto, pero en el sentido, nosotros nos lanzamos desde el Estado a construir Punta Catalina, etcétera, para que el sector privado le cayera atrás. Lo que hacía Joaquín Balaguer. Así es. Balaguer hacía eso mismo con todo. Así es. Entonces, pero decía Bernardo que también ustedes se quedaron cortos porque había todavía que tener la planificación de nuevas plantas que no se llegó a hacer. Sí, porque fíjate, en términos reales, ¿qué es lo que pasa? En el año 2012 hubo un estudio de previsión de demanda. Sí. Ese estudio, fueron 3 que se hicieron, de firmas internacionales. Esos estudios dictaminaban que el país necesitaba
la instalación urgente de 4.051 megavatios. 4.051 megavatios. ¿Qué significa? Pero que de esos 4.051 había que lograr 600 en forma urgente. Sí. En forma urgente. Sí. Entonces, de ahí que viene la necesidad de hacer una planta lo más pronto que se pueda. Sí. Entonces, surge el tema de una planta a gas. Sí. Se buscó gas por todos los sitios posibles del mundo. Yo mismo fui a los Emiratos Árabes. Ay, yo fui a Texas en 2 ocasiones. Sí. Y al Departamento de Estado norteamericano en 3 ocasiones. Sí. Y a las islas también, buscando gas natural. Sí. Para lograr una planta a gas que es más económica, sí, más amigable al medio ambiente y se hace más rápido. Sí. Pero en una reunión con Obama en Costa Rica, Obama dice él, yo estuve presente ahí esa noche, justo en la mesa de al lado donde él estaba hablando, y habló para todos los invitados a esa cena, que Centroamérica y el Caribe lograrían gas natural a finales del 2020. Y estábamos en el 2013. Sí. Imagínate tú esperar 7 años para hacer una planta, cuando la demanda te decía que en forma urgente instalaba 600 o te colapsaba el sistema. Sí. De ahí es que viene la necesidad de iniciar con una planta donde tuviese asegurado el suministro del combustible. Entonces se opta por una planta a carbón. No había otra opción. Catalina. Yo he dicho que Catalina no fue una elección, sino que era la única opción que había en ese momento. Y entonces se buscó una planta amigable al medio ambiente, en el sentido de que tenía filtros de alta calidad que aseguraban que el control de las emisiones pudiera ser, no sea crítico a la población. Agresivo, sí. Y de ahí nace entonces la planta de Punta Catalina, que obviamente cubrió ese número de emergencia, pero ahí había que seguir. Entonces de ahí vino la renovable, que se hicieron más de 600 megavatios, 12 proyectos se hicieron de renovables, que fue algo histórico también en el país y en toda la región del Caribe y Centroamérica. También se hizo la conversión de la zona este, que tú mencionas muy efectivamente a través del gasoducto. Sí. Y todas esas plantas que eran a petróleo y derivados pasaron a producir con gas natural. Eso permitió una adición al sistema de más de 2.000 megavatios al parque de generación. Y un sistema que logró trabajar 24 horas todo el país. Muy bien. No quiero seguir con el tema, a mí me fascina ese tema, pero no quiero seguir porque voy a invitarte en otra ocasión para que me hable, porque también ahora el ministro de Energía y Minas dice en unas últimas declaraciones, no quiero que te refieras a ello, simplemente para decirte que te estoy anunciando para un próximo programa, que hay que cambiar todo el sistema ya para gas, etcétera, etcétera, y que ya eso debe venir. Bien. Entonces... Pero perdón, recuerda que nosotros no producimos ningún combustible. Ninguno. O sea, nosotros nos funciona una matriz diversa. Es decir, si el gas baja de precio, no vamos con gas. Sí. O privilegiamos el gas. Pero si lo que baja es otro combustible, uno se va con ese. Porque el gas, cuando en el 2021 se colocó a 3 centavos de dólar el millón de BTU, pero en el 13 estaba a 21. Sí. Entonces, es un escenario muy volátil, muy variable, y el país tiene que prepararse para escoger el combustible que en ese momento más le sea sostenible económicamente. Pero para eso tiene que tener las plantas, que tener la diversidad de las plantas. Privilegiando obviamente las plantas de gas y las de renovables, pero tiene que tener un colchón. Lo que hacen los chinos dijeron, mucho gusto, sí, como no, presidente Biden, nosotros queremos hacer gas, pero vamos a usar carbón, porque no vamos a depender de los chinos. Están diciendo eso. Así es. Fíjate cómo nosotros duramos 8 o 9 años para poder tener un acceso a gas. Sí. Porque el precio no nos lo permitía. Es como tú decir, bueno, aquí vamos solamente a hacer transporte público en carro Mercedes-Benz. Sí. No puedes, porque el precio no te lo permite. No te lo permite. Sí. Me encanta ese tema, pero lo vamos a hacer especialmente. Con mucho gusto. Otro tema que quisiera que tú me orientaras. Dice el presidente, y me llamó la atención hoy, Abinader advierte, responderá a quienes difaman al gobierno. Difaman al gobierno. Yo me llamó la atención desde esta mañana y la primera página del listín dice, por cada mentira les diré 3 verdades. Abinader responde a la oposición.
Bueno, yo pienso obviamente que sí, o sea, cualquiera que se sienta difamado tiene la necesidad de ripostar o de esclarecer, pero también pienso que hay que tener la capacidad de escuchar, sobre todo cuando son cuestiones objetivas, y en el caso de nuestro partido, pienso que el hecho de haber gobernado 20 años nos obliga, nos compromete a hacer una crítica donde se refleje la experiencia y el deseo de colaborar con un país que nos honró con 20 años para dirigirlo, que hoy nos está mirando nuevamente, y nuestras críticas y nuestras observaciones tienen que ir en aras de lograr un mejor país cada día. Pienso que eso no nos quita el ser lo más sinceros posible al momento de hacer una crítica, pero pienso que siempre debe haber un sentido positivo de objetividad en los juicios que uno puede hacer en ese sentido. No tiene temor, porque esta mañana un compañero nuestro en Sol decía, cuidado si esto viene una época de censura previa. Yo no creo que el presidente no ha dado ninguna connotación, ningún indicio de que es una persona que va a establecer un sistema de censura previa. Ahí, pero llama la atención esto de que si nos difaman. Mira, yo pienso que uno como ser humano, como funcionario, es muy vulnerable al círculo que le rodea. Y a veces las informaciones que uno tiene se pintan bonitas, pero si tú las desmenuzas, te das cuenta de situaciones que son bastante críticas. Entonces, primero, el que tiene una tarea a su cargo, tratar de ser lo más objetivo posible, porque la realidad está ahí. Decir que el sistema eléctrico funciona efectivamente no tiene sentido cuando tenemos una tanda de corte de servicio que dicen otra cosa. Entonces, ¿de qué se trata? De ver dónde está el fallo, cómo puede enmendarse, cómo yo logro hacer una programación, que si van a salir 3 o 4 plantas de servicio, porque el seguro que tienen las obliga. Sí. Porque el seguro lo obliga a tener un mantenimiento después de cierto tiempo de funcionamiento. Entonces, si yo sé en qué fecha van a salir, debo programarme cuál le voy a entrar en sustitución de esa planta. Sí. ¿Cómo yo hago que las plantas hidroeléctricas, que son a bajo costo, entren en la hora pico del día? Bueno, después de las 7 de la noche, que todo el mundo regresando del trabajo prende los aires, prende los abanicos, prende la televisión, prende todos los bombillos. ¿Cómo tú logras coordinar con todo eso para que financieramente lograr un sistema sostenible que te castigue menos? Sí. ¿Cómo tú combates una pérdida como en este que ya sobrepasa el 50%, dicho por la propia autoridad? O sea, no es un invento. Yo pienso que hay que sentarse, escuchar, planificar y gerenciar una crisis de temperatura, de combustible, que es el gran reto de esta administración, entiendo yo. Pero entonces, ¿cuándo tú puedes...? Porque a mí lo que me llama la atención es que el presidente dice, no es solamente decir por cada mentira, les diré 3 verdades. Bueno, pues son sus verdades, pero responderé a quien difame algo, difame. Sí. O sea, ese término me lo encuentro que no sé por dónde agarrar esto, porque el gobierno, ninguno de los últimos gobiernos que hemos tenido ha habido una censura a la libertad de expresión aquí en el país. No, y no creo que nadie... No creo que sea por ahí que vaya el presidente, que ha dado siempre demostraciones de que, oye, voy a echar hacia atrás, dije tal cosa, se aprobó. No, pero el pueblo dice, se revoltea. Voy a ver, y lo echa incluso para atrás, como no lo ha hecho ningún otro presidente. Yo creo que él ha sido muy sensible a corregir algo que se le ha señalado que no esté bien. Sí. Yo creo que como ningún otro presidente lo ha hecho Luis. Y puede ser, no creo que, o sea, en sentido general, una persona no creo que sea proclive a la difamación en una forma, digamos, consciente, con ligeras excepciones, pero sobre todo en el caso del partido y de nuestros compañeros y compañeras, está la intención de hacer una crítica constructiva. Y que aporte y que refleje 20 años de nuestro paso por el poder. Sí, bien. Se ha creado un revuelo con que el PRM, está el ingeniero de Línea Ascensión, una persona de un trato, hay que decirlo, exquisito, dio unas informaciones el PRM sobre que iba a consultar la embajada americana, entre otras organizaciones, pero la embajada americana. ¿Cómo? Yo fui una que dije, pero por Dios, ¿cómo es posible?
Pero yo me he enterado, hablando así, de que el PLD ustedes consultan la embajada americana. Tú que eres, yo te lo estoy preguntando en tu condición de coordinador de la Comisión Nacional Electoral. Sí. ¿Ustedes han tenido esa actitud también? Claro que sí, nosotros siempre sometemos pero toda la matrícula. Espérate, o sea, sí, a mí me informaron eso. Toda la matrícula de aspirantes del partido se somete a una depuración adicional. Primero, cuando un compañero o compañera se inscribe en el proceso de inscripción, que es la fase preliminar que corrimos a finales de junio, principios de julio, ¿verdad? Del 29 al día 2 de julio fue el proceso de inscripción de aspiraciones. Ese aspirante que se inscribe debe someter un acta, un certificado médico y de laboratorio donde vea que no hay áreas, elementos extraños en su cuerpo, drogas, etcétera, un acta de no delincuencia. En sentido general, toda esa documentación preliminar la somete con su formulario de inscripción. Sí. Pero luego, en adición a esa primera depuración que se da automáticamente, el partido ese listado lo utiliza para suministrarlo a organismos que se encargan de depurar nuestra base de datos. Y se hace con 2 o 3 instituciones que nos cruzan toda esa base de datos para asegurarnos de que esa matrícula primero satisface lo que establece la normativa de la propia Junta Central Electoral. ¿Incluyendo la embajada americana? Lo solicitamos también como algo normal. Pues mire, como algo normal. Como algo normal. Sí, lo hacemos. Ahí está, a mí me habían dicho sí, eso. Lo hacemos como Consuelo, pero es que el PLD también lo somete. Ahí porque está. Hay varias fuentes que claro, que nos hacen ese servicio. No es lo mismo, claro, la facilidad que teníamos hace unos años que la podemos tener hoy. Porque ya pero ustedes lo van a mandar, entonces el listado de ustedes va a ir a estas instituciones y a la embajada americana. Claro que ¿Hay otra embajada que ustedes necesiten? No, pero la americana. Siempre lo solicitamos. De lo que está diciendo. Siempre lo solicitamos para que ellos no hagan los cruces. Para que ellos hagan un cruce. Claro, y lo hacemos con otras instituciones, pero claro, es una solicitud que se hace, depende si quieren cooperar con nosotros. En el pasado lo han hecho. Siempre lo han hecho, el partido siempre ha depurado. Y la embajada les ha contestado. El partido siempre ha depurado su base de datos en 4 o 5 instituciones que le hacen ese servicio. Sí, pero además de las instituciones, embajada. Nos han dado la facilidad. Sí, y les han contestado. Sí. Nos callaron la boca. Punto. Al ingeniero del INE, el ingeniero del INE dijo, si lo hemos hecho mal, que nos corrió, lo corregimos, pero con mucha paliza no, paliza dijo. Lo que pasa con el PLD, que no quiere mandar su listado, porque entonces... No, el partido hace sus depuraciones, primero porque la ley así lo obliga. Normalmente lo ha hecho con 4 o 5 fuentes que cruzan todo eso, y eso es lo que nos ha permitido a nosotros. Primero, cualquier situación que surja, lo primero es ver si puede ser enmendada. Sí. Damos oportunidad, tenemos una reunión con cualquiera que esté afectado, porque al final no se quiere atropellar a nadie, vulnerar ningún derecho, pero también estamos obligados a cumplir estrictamente con lo que establece la Junta Central Electoral. Entonces hay gente en el PLD que no sabe eso, porque han hablado muchísimas cosas sobre esa situación. Eso no es posible, eso es una entrega, eso es que sí. Mire, el PLD está diciendo que sí. Es que no hay forma de uno poder hacer validar lo que le pide la Junta si no hace un proceso lo más profundo que pueda de esa decisión. Por cuenta propia, ninguna organización podría hacerlo. Mañana voy yo a Sol. Nos callaron la boca a todos. Ninguna organización podría hacerlo por cuenta propia. Tiene que recurrir al apoyo, al servicio, a la ayuda, a la asistencia de esas instituciones que tienen la facilidad de hacer esos cruces. A la propia Junta, yo incluso sugeriría, debería ser un servicio de salida a todos los partidos, porque todos tienen una matrícula de aspirantes, de candidatos, y la Junta luego le exige esa depuración. Entonces, debería ser un servicio que se preste como algo normal a los partidos políticos. Pienso nos evitaríamos esos presos que ahora están
y toda esta Claro. soqueta que ha pasado. Pero con también todo esto narco nos y toda esta evitaría que vaina. una persona piense que es algo personal, Sí, cualquier impedimento que se le pueda hacer, y entonces eso ayudaría en sentido general al propio sistema democrático y de nuestros candidatos y representantes a nivel de la población. Pienso que sería un buen servicio para todos. ok. Al señor Pasa, dice el ingeniero Bichara, que ellos también en el PLD lo hacen. Todos nos callamos la boca. Muy bien. Señor Bichara, elecciones. Vámonos a las elecciones. Hay el ánimo para... Hoy nosotros se presentó de nuevo RD Elige en Sol, que es la encuestadora esta digital mexicana, coloca al presidente Luis Abinader en primerísimo lugar, con posibilidades incluso de irse en la primera vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. No, la única forma posible de que no sucediera es la unidad PLD, Fuerza del Pueblo. ¿Se está manejando esto o ya eso hay que descartarlo? Mira, nosotros primero, en el PLD, desde su origen, si tú revisas, siempre ha existido la cultura de alianza. Sí. O sea, no es algo del año 2023 o 2024, sino que si te remontas al ascenso al poder del partido, Eso fue por así. una base de alianzas. Sí. Y siempre hemos ido aliados con los partidos que en un momento determinado no ha podido hacer posible esa alianza. Con la siguiente observación: una alianza no es una fidelidad eterna, Sí. no es un compromiso de fuerzas políticas que deben seguir unidas en el curso de la historia, es una situación coyuntural. Y en esta coyuntura política, el partido va a explorar toda esa alianza posible que pueda hacer, siempre y cuando favorezcan los objetivos y al propio objetivo del pueblo dominicano como sociedad. Entonces, no estamos cerrados, estamos abiertos a la alianza, siempre lo hemos estado, ha sido nuestra práctica. Por lo pronto ahora estamos concentrados en el posicionamiento de nuestro candidato. Sí. Hoy estamos apenas 2 semanas del banderazo que dimos para la precampaña. Sí. Es el inicio formal. Pienso que no pudo haber iniciado de mejor forma. Sí, sí. Te diría que no recuerdo una actividad similar a la del día 8. Sí. Ni siquiera el cierre del 2016 se compara con lo que pasó en la Pedro Livio con Duarte el 8 de este mes de julio. Sí. Yo pienso que ha sido un excelente inicio. Esa es nuestra encuesta de punto de partida y por ahora el objetivo es el fortalecimiento de la candidatura, su posicionamiento y abiertos para en el momento preciso tener todos los diálogos posibles que puedan ser de alianza o de sinergias positivas para el proceso electoral venidero. ¿Cómo usted, que es tan franco? Es una de las cosas que yo admiro en usted. Gracias. Sí. Ve las posibilidades del PLD, porque ese PLD tan maltrecho y los golpes que le han dado, Sí. golpes muy contundentes. ¿Cómo usted ve las posibilidades del PLD? Y con este transfugismo que lo que da es pena. Sí. Pero no pena por el PLD, pena hasta por los que se van, para no decirle algo personal, pero lo que da es pena por ellos. En el sentido de que lo que demuestran es una calidad personal, digo yo, no sé. Mira, nosotros, y ahí pienso que eres uno de nuestros mayores referentes y exponentes, que pudimos vivir lo que era tener una ideología política. Sí. Cuando existían las ideologías. Cuando existían las ideologías. Esas ideologías fueron sustituidas, eliminadas, y quedó imperando el individualismo. Sí. Ahora impera el individualismo, no hay una ideología que norme tus acciones, tu forma de actuar desde una función o una aspiración política. Sí. Solamente está movida por un interés particular individual que te beneficie o te perjudique. Sí. Y según te beneficie, entonces uno se mueve. Eso es un escenario muy distante de lo que nosotros vivimos, conocimos y disfrutamos. Sí. Y es una pena, es una lástima que eso sea lo que sucede hoy. Y eso hace que cualquier partido es vulnerable ante esa situación. Es así. No solamente nosotros, cualquier partido donde hay una competencia democrática, porque a veces la democracia nada más es buena cuando nos favorece.
Sí. Si perdí, la democracia no sirve. Así es. Entonces, cuando la democracia no me favorece, yo tengo que irme a otro lugar para poder valer lo que en ese momento no conseguí. No lo veo como un proceso que puedo ir en ascenso, sino si perdí ahora, me voy. Entonces, tenemos que estar preparados para un proceso venidero en donde veremos cada día esta gente que va de un partido a otro como si nada. Que si pierdo aquí porque habían 5 aspirantes y solo puede ganar uno, entonces me voy para el otro, que me da ese lugar. Y no tenemos el cuidado, la fidelidad no tiene un grado tan alto que proteja ese contra ese individualismo, y eso lo vamos a ver muy a menudo, lamentablemente. Entonces Juan Bosch tenía razón. Juan Bosch tenía razón cuando en el 91 creo que renunció al partido, al PLD, y dijo, son unos pequeños burgueses trepadores, que lo que están buscándose, ya saben que hay puestos, que hay diputaciones, que hay senadurías, y lo que están buscando es eso y no les importa más nada. Me voy de ese... Después ustedes lo convencieron y se quedó, pero los pequeños burgueses, no de clase media, sino de clase más pobre. Sí, sí. Pequeños burgueses, trepadores, y por eso me largo de ahí. ¿Usted se acuerda sí, claro que, sí. Que fue muy doloroso aquello? Fue muy complicado. Entonces, Juan Bosch tenía razón. Ustedes tienen todavía una caterva de pequeños burgueses trepadores que están sin ideología y sin nada. ¿O eso le está pasando a todos los partidos? Para mí es una debilidad que permea no solamente aquí, en lo que es la sociedad, el ser humano en su conjunto ha sido permeado por el individualismo. Y lo que prima es el interés individual, no lo colectivo. Igual se da ese grado de fidelidad con los partidos y las organizaciones se ha perdido. Y es producto de la ausencia de las ideologías. Exacto. Ya la gente busca no solamente el interés individual. Y en esa búsqueda de lo individual atropella y le pasa por encima todos los principios. Todo. Y yo pienso que ojalá algo pueda gestarse en lo adelante para darle fortaleza a lo que es la actividad política, y es una tarea que nos corresponde a todos. Si el PLD volviera al poder, estamos hablando hipotéticamente, volviera al poder, ya sea el año que viene o más allá, pero ¿usted cree que debería ser un gobierno diferente en algunos aspectos al que hizo? Mira, la actividad humana siempre soporta mejoría. O sea, nunca tú alcanzas una perfección, por eso tú siempre puedes mejorar lo que has hecho. Pero específicamente, ¿en qué mejoraría el PLD? Ustedes han sido acusados de ser el partido más corrupto que ha tenido la República Dominicana. O sea, yo pienso ha habido mucho ahí de un plan, digamos, mediático, de querer poner una imagen del partido para así asegurar su destrucción. Que la gente no lo mire, que la gente no lo observe, pero creo que eso puede durar un tiempo, como lo duró, pero ya la objetividad y la realidad te va dictando otra cosa, y el partido se impone. No creo que esa corrupción es un sello del partido, sino es algo que tiene que corregir el propio sistema, es algo del propio sistema que tiene que ser fortalecido. Nadie estaría opuesto a que la transparencia sea lo que impere, a que se trabaje con la mayor pulcritud posible y el respeto al erario. Pienso que eso es un compromiso de todo el mundo y debe ser una práctica coherente que se pueda objetivizar cada vez más, y los sistemas deben apuntalar hacia eso. Pero no significa eso que sea una herramienta para persecución política, para diezmar, para meter miedo, para intimidar, para mirar solamente hacia un lado y proteger todo lo otro que puede ser peor. Yo pienso que hay un compromiso de patria que tiene que ser observado ahí, y hechos reales y con sinceridad y con altura. Y yo pienso que ahí todos estamos comprometidos con eso. Por lo demás, con el partido, el posicionamiento, no tengo dudas de que tenemos un candidato que tiene la capacidad, que va creciendo en el electorado, y que si logramos conquistar a ese electorado que en un momento se sintió desencantado por una división partidaria que nunca nos había sucedido en la postrimería de las elecciones, podemos encaminarnos con toda seguridad a un triunfo en mayo del año venidero. Yo le voy a decir ya finalmente, antes de irnos, que nos quedan unos minutitos, lo siguiente. Oiga esta tesis que yo tengo, usted me la puede rebatir. Yo digo que si vienen las elecciones a la primera vuelta,
Si el PLD queda en segundo lugar, supongamos, como están hasta ahora los números, Luis en primer lugar, el PLD en segundo lugar, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo. Es un escenario, pero podría haber, entonces, se estaría esperando que el Fuerza del Pueblo apoyara al PLD. Si es Leonel el que queda, Fuerza del Pueblo en segundo lugar y el PLD en tercer lugar, no tendría duda. El PLD mayoritariamente decidiría votar por Leonel Fernández, por Fuerza del Pueblo. Lo otro no. Si es, oiga lo que yo le estoy diciendo, si es el PLD que queda en segundo lugar, Leonel Fernández no va a llamar a votar por el PLD. Mejor llama a votar otra vez por el PRM, porque sería darle la razón a Danilo y al PLD y decir, me fui, dividí el partido, pero no tenía otra cosa que hacer en las elecciones pasadas. Entonces tiene que volver a reafirmar ese criterio en caso de que el PLD quede en segundo lugar y en el tercero. Él tendría la obligación frente a él mismo de llamar de nuevo a votar por el PRM, no por el PLD. Esa es una tesis que yo tengo, que me han dicho de todo. Pero yo no tengo dudas en el sentido de que en un caso así, sí, esa población, esos seguidores de la Fuerza del Pueblo, indiscutiblemente que se inclinarían por el Partido de la Liberación Dominicana y por Abel Martínez. Aunque Leonel no lo llame a votar aunque Leonel llame a votar por el PRM, o diga, no voy a decir por quién se va a votar, pero sí, implícitamente significaría, voten por el PRM. Pienso que sería un escenario que le permitiría históricamente enmendar tal vez una conducta y una decisión que en un momento no fue la mejor histórica ni políticamente para él. Pienso que la historia le daría la oportunidad de enmendar lo que fue su accionar contra el PLD en el proceso pasado. Y darle la razón al PLD y a Danilo. Sería una forma de él poder enmendar un error en un escenario así, pero yo no tengo duda de que el partido, en la forma que va, sabes que hay un dicho que dice, bueno, se utiliza mucho en términos financieros, pero aplicable a la política, uno lo ha cambiado y dice que en la política se sube por una escalera, pero se baja por un ascensor, porque te cuesta subir, pero para bajar de un día para otro tú puedes quedar. Entonces, yo pienso que nosotros estamos todavía a tiempos razonables de las elecciones, que el proceso de posicionamiento de Abel Martínez va en un crecimiento constante y favorable, y que se va a producir lo que todos estamos esperando, que es el retorno del PLD al poder en mayo venidero, y en eso estamos enfocados. Ingeniero Rubén Jiménez Pichara. Después vamos a hablar de energía. Con muchísimo gusto estaremos por acá. Porque Siempre yo quisiera saber cuántas plantas que vamos a tener. Está necesitando, ¿verdad? Necesitando. Como está este calor y esta demanda. Bueno, ¿verdad? Hace falta que nos pongamos la pila, porque la pila. En los proyectos eléctricos lo único rápido es el anuncio. Si no se trabaja, no aparece nunca. El anuncio. Así es. No me lo diga. Ahí está Manzanillo todavía esperando. No me diga nada. Así es. A ustedes muchísimas gracias. Ahí está Plaza Lama. Ustedes saben que tenemos nuestro café Santo Domingo Marca País, y tenemos también nuestro grupo Rica con todos esos productos, incluyendo esos quesos maravillosos. Y recuérdate que en época de lluvia no saques la basura cuando esté lloviendo, porque se va y tapan los invernales, que entonces se producen estas inundaciones en las calles. No saques la basura. Y paga la basura, que son cheles. Paga la basura a los ayuntamientos, no solamente aquí, a todos los ayuntamientos, para que cooperemos y tener un entorno más limpio que tanto nosotros deseamos. Vamos a contribuir con eso, a contribuir sencillamente. Paga la basura. Señores, hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias.